Terminamos la última parte diciendo que la paciencia del Señor es extrema. Ya viene la pregunta. Si su paciencia es extrema, entonces por su paciencia me va a recibir. Señor, estamos bien, ¿no? Yo sé, ya he pecado, sí, yo he sido el culpable, pero eres paciente, entonces no habrá problema, ¿eh? Estamos bien, Dios, porque eres paciente. O sea, no me critiques porque Dios es paciente. ¿Y tú quién eres para juzgarme? Solo Dios puede juzgarme. Y Él es paciente. La fecha de hoy estamos justo antes de la Semana Santa. Jesús murió por algo. La paciencia de Dios no quiere decir que no hay ira, que no habrá juicio, sí habrá. Y el mismo Éxodo 34, 6 y 7 lo afirma. ¿Recuerdas? El Señor, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia en verdad, es misericordioso por 1000 generaciones, perdona la maldad, rebelión, pecado, pero ningún modo declara inocente al malvado. Castiga. Dios es misericordioso, lento para la ira, pero en ninguna manera, nunca va a dejar el pecado sin castigar. Nunca, jamás. Dice, ningún modo declara inocente al malvado. Y es una verdad temible, totalmente temible. Y yo quiero que el Señor te haga pensar en esa parte. En ninguna manera el Señor declara al malvado inocente. Y eso da un problema a mí y a ti. Pero el furor de su justo juicio hace que su paciencia en Cristo sea más preciosa. O sea, el hecho que habrá juicio hace que la paciencia de Dios sea más preciosa. Vamos a ver, voy a tratar de mostrar eso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta Nahum dice, el Señor es un Dios celoso, vengador. Es el Señor de la venganza y de la ira. ¡Wow! ¡Wow! El Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. Tú no quieres ser su adversario. Tú no quieres contar con Dios como tu enemigo. Tú no quieres vivir como enemigo de Dios. Escógete bien quién será tu enemigo. Que no sea Dios. Porque el Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira y su poder es impresionante. No dice el Señor es lento para la ira, no hay ira. No, el Señor es lento para la ira, pero su poder es impresionante. Y el Señor no tiene por inocente al culpable. ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿El gran abuelo ahí? ¿El viejo arriba? No cuadra con la Biblia. El Salmo 2, verso 11 y 12. Sirven al Señor con reverencia y ríndenle culto con
temor reverente. Ríndanse a los pies de su Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en Él confían. O sea, dos extremos en ese verso. Uno, no juegues con el Señor, porque su enojo se enciende de repente. Quizás tú pienses estás bien en tu rebelión, ignorar al Señor, no pasa nada. No, su furor se enciende de repente, de un momento a otro. Es un extremo terrible, pero por otro lado, el Señor es así, pero dichoso aquel que busque refugio en el Señor. No juegues con el Señor, corre al Señor. Romanos, ahora en el Nuevo Testamento, Romanos 2, 8 a 9, habla del Señor. Dice, el Señor castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Personas que en vez de obedecer la verdad, obedecen a la injusticia. No hacen caso a la verdad, sino hacen caso a todos los deseos malos. ¿Y qué? Castigará con ira a tales. Habrá sufrimiento, angustia para todos los que hacen lo malo. En primer lugar, para los judíos, pero también para los que no lo son. El Señor es paciente, pero no quiere decir que no hay ira. Y vamos a ver unos otros versos que se tratan de ese tema. Apocalipsis 20, verso 10. El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿El Señor tendrá paciencia con el diablo? No, le va a echar en el lago de fuego. Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurran en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En la eternidad, ¿el Señor tendrá paciencia con tales personas? No. ¿Habrá juicio? Sí. Mateo 5, verso 41. No, Mateo 25, verso 41. Entonces dirá Jesús en su trono de gloria, cuando viene la segunda vez en su gloria. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿El Señor tendrá misericordia con tales personas? No. ¿Cuál sería su identidad tras toda la eternidad? Maldito, maldito. Imagina, tras toda la eternidad, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, su identidad sería maldito.
y el castigo, nunca van a acostumbrarse al castigo. Nunca va a doler menos. Maldito tras todas las eternidades. Y aquí la paciencia del Señor en Cristo tiene otro sabor, un sabor mucho más rico. Yo quiero que vayas al Gálatas capítulo 3, verso 13. Este fin de semana, ese verso me hizo cantar en mi corazón, no voz afuera. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Existe un Salvador. Yo, por mí, ¿qué merezco? Que en el día final Dios me diga, maldito. Eso es lo que merezco. Pero ¿qué encuentro en Cristo Jesús? Cristo Jesús fue maldito, no por su culpa, sino por la mía. Yo merezco que Jesús me diga en el día final, maldito. Pero en Jesucristo yo tengo un Salvador, y Él fue maldito en mi lugar. Y Él vive para interceder por mí. Y jamás, en Cristo, jamás me dirán maldito. Aleluya. 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 Y es su paciencia. ¿Tú conoces a Cristo así? Si mueres hoy día, ¿qué dirá el Señor? ¿Maldito? ¿O dirá, no, tú eres en Cristo, y Cristo fue el maldito en tu lugar? Aceptado. Tú eres aceptado en Cristo. ¿Cuál? ¿Cuál? Oh, arréglate. Busca a Cristo. Bueno, tenemos que avanzar. El hecho que todo me va bien quiere decir que estoy bien con Dios y que Él está complacido conmigo. Mira, Dios es paciente, pero ahora vamos a ver una verdad chocante. A mí me ha chocado. Porque Dios tiene paciencia y tiene paciencia con todo lo que ha hecho. Pero Dios tiene paciencia con personas hoy que va a destruir después. Dios tiene paciencia con personas hoy. Y esa paciencia es hoy. Adelante, Él va a destruir. Entonces, el hecho que hoy tú estás disfrutando la paciencia del Señor no es para que tú te confíes. Es para que tú te arrepientes. Romanos 2, 4 a 5. ¿No te das cuenta que menosprecies la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios? Y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Pero por la obstinación y la dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Entonces, Dios está mostrando su paciencia, pero su paciencia es para llevarte al arrepentimiento. Romanos 9, 22 a 23.
Y si Dios, queriendo mostrar su ira y a dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para ¿qué? Soportó con paciencia cosas que estaban preparados para destrucción. ¿Y qué? Sí, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria. Mira, el hecho que hoy tú tienes salud, amigos, trabajo, un lugar, un techo, pan en la mesa y todas las bondades del Señor hasta la fecha. Si tú no te arrepientes, si tú no buscas al Señor, si tú mantienes lejos de Dios, no vas a disfrutar esa paciencia para siempre. Más bien, toda esa paciencia será prueba en tu contra. Estás atesorando ira contra ti mismo. Primera de Pedro 3:20. A los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca. Dios tuvo paciencia de toda la gente. Pero ¿cuántos se salvaron? 8 millones de personas en el planeta. Y Dios tuvo paciencia de todos en todos esos años cuando Noé estaba preparando el arca. Pero ¿cuántos se salvaron? 8. Y el resto, destrucción. Es como, yo quiero declarar lo que dijo Pedro en el día de Pentecostés a la gente. Cuando la gente entendieron que habían crucificado a Cristo. Cuando la gente entendió que estaba mal delante de Dios. Y preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y Pedro terminó su sermón diciendo, con muchas otras palabras, Pedro les hablaba y los animaba y les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Y siento las mismas palabras para ti. Póngate a salvo de esa generación perversa. Pero hay paciencia con el Señor. Hay mucha paciencia con el Señor. Y su paciencia tiene un propósito. 1 Timoteo 1, verso 16. Pablo, pensando en su propia vida, él había perseguido a la iglesia. Él había dado el permiso para matar a los cristianos. Cuando mataron a Esteban, Pablo, como Saulo, estaba ahí diciendo, está bien, que le maten, que le duela. Y Pablo, hablando de su propia salvación, dijo, pero por esto yo fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Haz caso al ejemplo de Pablo. Pablo, siendo un miserable, siendo un enemigo de Dios, siendo alguien que estaba chancando para entrar en el infierno. Y el Señor le mostró clemencia y le salvó. ¿No habrá esperanza para ti? Sí hay esperanza para ti. ¿Y qué clase de paciencia? Si tú eres cristiano, ¿qué clase de paciencia has disfrutado tú? Aquí sale en Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, cuya misericordia es abundante. Oh, qué rico sería ver una iglesia donde la gente se identifica diciendo,
he recibido misericordia abundante. Mi Dios, su misericordia es abundante. Dice, Dios cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Por la paciencia increíble de Dios hay salvación, y eso da esperanza. Por la paciencia de Dios en Cristo.